Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Una de las cosas o asuntos que el enemigo, a través de las influencias de este mundo, desde los principios de los tiempos, que más distorsionó, uno de los asuntos que más distorsionó, fue la sexología o la parte sexual del hombre y de la mujer, y la interrelación entre ellos, por supuesto, como marido y mujer. Las discrepancias o las distorsiones de la sexualidad llevan hasta el desorden máximo inmoral, hasta la pérdida total de la pureza, hasta una muerte espiritual, porque al practicarlo fuera de las instrucciones de Dios, se convierte en un grave problema de distorsión a un individuo, a una familia, a toda una comunidad. Tenemos ejemplos en la Biblia, como Sodoma y Gomorra, aún en la época antes del diluvio, que mismo Cristo nos dice que se casaban y se daban en matrimonio. Nótese que parece ser una expresión muy correcta, pero cuando Cristo dijo que el fin del mundo sería como aquellos días que se practicaban estas cosas, quiere decir que lo hacían de una forma incorrecta, inapropiada y fuera de lo que Dios enseña. Te doy la bienvenida a Vida en la Verdad y hoy empezamos el estudio en el capítulo 15 del libro de Levítico, donde estaremos tocando el tema precisamente sobre aquella porción de la sexualidad del ser humano que en muchas épocas y en muchas culturas se ha tratado con mucho tabú. ¿Qué es un tabú? Es como una cobertura que se pone a niveles familiares y sociales de los cuales no se habla. Entonces entran distorsiones y malinformaciones a las personas a través de lo que se mueve a escondidas. Aunque tenemos que decir que en el tiempo que vivimos, el sexo se mira con una mera naturalidad carnal, ¿sí? Carnal porque es de la carne, y el sexo ha dejado de ser tratado con la dignidad con la cual Dios lo creó y con el propósito que Dios lo creó. Y para las personas, siendo marido, mujer y marido, o sea, una pareja, un matrimonio. Y siendo así, Dios en su bendita misericordia, sabiendo que el hombre entra en ciertos problemas, pues deja instrucciones de tal manera que nos conservemos puros delante de Él, o en el momento dado que llegase a ocurrir algo en nuestra vida, Dios en su misericordia no es que esté de acuerdo, nunca ha estado de acuerdo en las cosas incorrectas que han ocurrido y que están escritas como testimonios en el antiguo tiempo y que se nombran también en la ley que le dio al pueblo judío. Dios nunca estuvo de acuerdo, pero quedó escrito porque Dios, sabiendo que ocurrirían esas discrepancias aún en su pueblo, pues da la instrucción de cómo salieran de ese problema y pudieran volver a estar limpios para la honra y gloria de Él y el beneficio de aquellos que era su familia, que era la persona, y vivir una vida apropiada, honrando a Dios. Así es que, vuelvo y repito, te doy la bienvenida y te pido paciencia
porque iremos a través de 15 versículos en este estudio del capítulo 15 del libro de Levítico y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que te ruego paciencia, porque es necesario mirar estas porciones de tal manera que vayamos al Nuevo Testamento y nos enseñe también lo que nos instruye Cristo y sus apóstoles, instruidos por Cristo, por el Espíritu Santo, por Dios Padre, en las enseñanzas bíblicas. Ahora bien, vayamos entonces a Levíticos capítulo 15. Y leamos el versículo primero, y dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo. Noten cómo Dios es el que siempre empieza el diálogo para dar una instrucción y va a hablar de asuntos sexuales. En la primera porción va a hablarle al hombre, después estaremos mirando otros aspectos sobre la mujer, que se encuentran en el mismo capítulo. Pero ¿quién empieza la conversación con respecto a estos asuntos? Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe. ¿Cuál es su motivo? Instruir. Cuando ocurra algo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Así es que, ¿qué les dijo? Versículo 2. Hablad a los hijos de Israel, al pueblo de Dios, y decidles, cualquier varón, observen, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Nótese la palabra flujo. Quiere decir algo que corre abundante. Entonces dice de semen, prácticamente estamos hablando pues del esperma del hombre. La mayoría de nosotros conocemos la palabra semen. Y Dios toca este asunto y va a dar una indicación, porque cuando hay flujo, es más abundante que algo que es correcto, que es único en el matrimonio. El flujo quiere decir que puede caer en todo tiempo y en todo lugar. Y la misma parte, no en este video, pero en el video que sigue, vamos a tocar cuando se refiere Dios a una situación de la persona única o de un hombre y una mujer. Aquí dice la palabra flujo, lo cual significa fluir en abundancia. Algo está ocurriendo que esta persona está fluyendo en su semen. Ahora, o su semen está fluyendo de su ser o de su miembro. Y dice el versículo 2 en su final: cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. O sea, si hay un asunto de fluido de semen de una forma inapropiada, incorrecta, es inmundo. Recuerden, va a haber otro video para esto, pero estamos viendo a través del texto. Y el versículo 3 dice: y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Ahora, ¿cómo sabemos que esto está hablando de algo que se lleva a algo incorrecto? Bueno, primero lo que necesitamos recordar es de que el mundo antiguo sí tenía cierto conocimiento, o mejor dicho, abundante conocimiento con la sexualidad. Tanto que a través de las influencias en sus propias mentes, a través de
digamos, el diálogo de engaño que el enemigo hace al hombre y a la mujer en sus mentes, los lleva a una distorsión inmoral que lo aparta de Dios de una forma inmoral, incorrecta, pecaminosa, pero también lo puede llevar a no querer practicar la relación sexual de la forma que Dios lo pide o lo establece. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, nosotros tenemos por entendido la historia de Sodoma y Gomorra. Estas personas habían llevado la sexología a unos extremos tan apartados que se encontraron con hechos de tener encuentros de relación sexual, hombres con hombres, y el resultado de eso fue una destrucción sobre aquellas ciudades bajo el juicio de Dios. Eso es una distorsión inmoral apartada totalmente de Dios. Pero tenemos otro caso en la Biblia que nos enseña que hay el otro extremo, cuando no se usa el sexo, se usa inapropiadamente en el otro extremo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, si tú vas al libro de Génesis, y vas a la historia donde Judá, el hijo de Jacob, en el capítulo 38, se casa y tiene 3 hijos con su esposa, y su hijo mayor se casa con una joven llamada Tamar. Pero este hombre llamado, vamos al capítulo de Génesis 38, dice en el versículo 6, después Judá tomó mujer para su primogénito, o su hijo mayor. ¿Cómo se llamaba? La cual se llamaba Tamar. O sea, su hijo mayor, hijo de Judá, se casó con Tamar. Versículo 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces, aquí no nos dice qué hizo pero sí nos dice que fue malo. De él se conoce poco, pero había en aquel tiempo, porque toda pareja necesitaba tener un primogénito por cuestiones de lo que esperaban de que de algunos de ellos viniera el Mesías. Entonces una mujer no se quería quedar sin hijos, ni un hombre quería morir sin hijos. En dado caso de que muriera sin hijos, para que su herencia siguiera, pues su esposa, al quedar viuda, se iba a casar con su hermano. Y este es el caso. Y eso era algo que Dios había instruido para que así fuere. Es una situación de la venida de Cristo, de que de alguien de ellas iba a venir Cristo y que la herencia del hombre iba a ser protegida. Es una ley muy apropiada que cuando lleguemos a leerla la vamos a explicar perfectamente, pero esta es la situación y esto es lo que Dios dice que se debe de hacer, especialmente en aquel tiempo. Ahora no hay necesidad, primero porque ya vino Cristo, ya murió por nosotros, y también las herencias son protegidas de otra manera en la actualidad. Ahora bien, ¿qué dice Génesis 38:8? Entonces Judá dijo a Onán. Onán es su hijo de Judá y hermano de que correspondía casarse con Tamar, que era la viuda, para que tuvieran hijos, porque no habían tenido hijos. Tamar no tenía hijos. Entonces dice,
Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano, para cumplir la ley que existía y que su hermano pudiera tener alguien que cuidara de lo que le pertenecía como herencia. O sea, que el primer hijo que tuvieran iban a nombrarlo como si fuera el marido muerto. ¿Qué ocurrió con este hombre llamado Onán? Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, o sea que el primer hijo no iba a ser suyo, sucedía que cuando llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. O sea, aquí hay como el hombre y la mujer sabían y tenían control sobre estas cosas, así es que lo podían llevar hasta la distorsión máxima o aún hasta el control de hacer esto, ya que Onán, cuando dice la Biblia vertía en tierra, quiere decir que cuando tenía lo que se le llama emisión de semen, pues él no eyaculaba apropiadamente en lo que es la parte o la vagina de la mujer, sino que vertía en tierra, o sea que tiraba su esperma. ¿Por qué? Porque no quería hacer lo que estaba establecido. ¿Qué ocurrió? Dice, versículo 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Qué hizo Dios? Pues dice que le quitó la vida porque no hacía lo correcto. Entonces, ¿por qué traje estos de Sodoma y Gomorra, que distorsionó hasta la inmoralidad, el sexo? Bueno, y ese es el extremo de la inmoralidad. Pero ahora aquí estamos hablando que dentro del pueblo de Dios se hizo algo inapropiado. ¿Por qué? Porque no se hacía lo que Dios decía. Entonces ellos tenían conocimiento bastante avanzado, bastante amplio sobre el sexo. Entonces mismo Judá sabía, en los pueblos había prostitutas que estaban a las entradas del pueblo. Entonces tenían abundante conocimiento sobre la sexología. Así es que Dios iba a dar instrucciones y él declara que en caso de que un hombre fluyera en semen, flujo de semen, él será inmundo. Eso es lo que dice Levíticos capítulo 15, versículo 3. Y repito, miren cómo la Biblia dice flujo. Y es que la distorsión sexual lleva a problemas espirituales, emocionales, morales y también físicas. Y Dios nos enseña para que tengamos cuidado de que la sexualidad debe de ser pura y limpia, apropiada y agradable delante de Él. Y también algo que dejó para el matrimonio. Volvamos entonces y vamos a ver qué dice el versículo 4 del capítulo 15 de Levíticos. Perdón porque tosí. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Observen, en todo lugar, una persona que tuviera problemas de este tipo, que ese flujo es señal de problemas sexuales, podría ser un problema
en su mente, en su cuerpo, en sus emociones espirituales. Aunque aquí lo presenta como una situación física y algunos maestros de la Biblia lo llaman como una limpieza ceremonial, vamos a mirar que hay otro aspecto sobre este asunto porque Dios pide algo que es preciso porque es pecado. Entonces, todo lugar donde estuviera él iba a ser inmunda. ¿Por qué? Porque realmente donde esté esta persona va a llevar quien él es. Una persona cuando tiene un problema, el problema no se queda en casa. El problema no se queda en el trabajo. El problema se va adentro de él, adentro de ella. Y va para todas partes. Esa es la indicación que hace aquí. Por eso, donde se acueste, donde será inmunda. ¿Por qué? Porque allí en ese lugar se manifestarán circunstancias, ya sea en su mente o en su cuerpo, de diferentes maneras. Y observen lo que dice el versículo 5. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y va a decir una cantidad de instrucciones por las razones de que Dios sabe que cuando una persona se involucra con otro que tiene problemas de sexualidad, va a ser contaminado y necesita limpiarse. Entiéndase que la misma Biblia nos enseña que tengamos cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que todo lugar será inmundo. Y repite el versículo 5, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Tiene que purificarse, tiene que ser desechado aquello con lo que tuvo contacto. Versículo 6. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Constantemente la instrucción va a ser y decir, si hay contacto, límpiese, purifíquese, y no dejes que pase mucho tiempo. Será inmundo hasta la noche. O sea que en un periodo menos de 24 horas ya se debió de haber tomado acción para purificar y desechar aquello con lo cual se tuvo contacto. Vamos a decir, si una persona tiene un amigo que su única conversación es sexología distorsionada, ya sea en pornografía, ya sea en relaciones de mujeres, en cualquier situación, pues uno también se contamina. Dios enseña que debemos de ser limpiados, purificados, lavarnos, desechar aquello. Ahora bien, versículo 7. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¿Por qué? Porque habrá unas personas que tienen un contacto nada más verbal, pero habrá otras personas que tienen un contacto físico. Y entonces esa persona también se contamina por el problema que tiene la tal persona que tiene una distorsión sexual en su vida. Ahora, quiero hacer una pausa aquí, porque ¿cómo sabemos nosotros que está hablando de una distorsión sexual? Bueno, los voy a llevar a cómo se presenta una metáfora en el libro de Ezequiel, cuando habla de la idolatría del
pueblo de Israel en sus dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Si tú vas al libro de Ezequiel, nada más vamos a leer un texto. Perdón. Ezequiel, capítulo 23. Ezequiel 23, versículo 20. Y observemos lo que dice. Hablando de la idolatría. Dice, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria, que es la expresión de distorsión sexual, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Y aquí está hablando algo sexual extremo, por eso usa el burro y el caballo. Inclusive, tú y yo sabemos que cuando nosotros, si tú fuiste un mundano en algún momento que no tenías a Cristo como yo, tú sabes que esos animales se usan como ejemplo de algunas distorsiones sexuales. Eso es una realidad en ciertas culturas. Yo como mexicano lo escuché en México. Ahora, la misma Biblia, el mismo profeta Ezequiel, inspirado por Dios, usa esta metáfora para ejemplificar la idolatría. Nosotros sabemos que la idolatría, Dios habla como adulterio, porque el adulterio también es un acto sexual equivocado. Entonces, hablándole al pueblo, le habla de lo que buscan y lo presenta como una distorsión sexual, hablando, y si tú lees en diferentes versiones te sorprenderás las palabras que se usan. Entonces, por eso cuando se habla de flujo, se habla de problemas espirituales, de flujo como flujo de caballos, está hablando allí del asunto sexual del caballo. Y está hablando de una situación simbólica de la idolatría. Acá en Levítico se está hablando sobre los problemas sexuales que un hombre pueda tener en su mente, en su corazón, en su físico, porque así son las cosas cuando se distorsionan el conocimiento y la práctica que debe de ser limpia y pura delante de Dios, pero distorsionada, se vuelve un problema. Así es que volvamos a Levíticos capítulo 15 y vayamos entonces al versículo 8. Dice, y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que va a expresar. No es en sí la saliva. Ese es el ejemplo, es el símbolo, es lo que va a expresar. Nosotros utilizamos en el mundo la palabra, digamos, a nivel callejero, pero es una metáfora que usamos cuando queremos que alguien nos diga algo, le decimos escupe. Escupe la verdad. Y en la Biblia hay ciertas expresiones que también se usan así. Pues esas expresiones no son nuevas. Antes eran símbolos apropiados para indicar algo, más que en la actualidad se usan en formas distorsionadas. Ahora bien, así es que tener conversación, tener acercamientos, tener contacto de cualquier tipo con una persona que tiene problemas de esta índole, va a contaminar a la persona. Ahora, versículo 9. Perdón, voy a terminar de leer el versículo 8 y dice, y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. ¿Por qué? Porque Dios da la salida.
Purifícate de eso que escuchaste, purifícate de eso que te dijeron, purifícate de ese encuentro inapropiado que tuviste, de conversaciones incorrectas, y que se resuelva tan pronto como en un día. Versículo 9. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. ¿Por qué? Porque la montura es el que traslada a una persona a otra. Entonces, esto es, si tú vas para donde él va, si tú vas para donde él va, tú estás contaminando. Tú puedes recordarte el libro de los Salmos, capítulo 1. Recuerda lo que dice el primer versículo del capítulo 1, para que entiendas estas frases que se está utilizando en Levíticos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no fue, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque el andar en consejo, el estar en caminos, el sentarse en silla son símbolos. Por eso aquí, si uno se sienta donde la persona se sienta, quiere decir que comparte con él, está acorde con él, pues va a ser inmundo. Eso es lo que indica. Ahora bien, versículo 10. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Dice de alguna manera, hay un contacto y te lo llevas, verbal, emocional, un contacto que se tenga con una persona que tenga problemas de este tipo, problemas de distorsión sexual, se lavará y será inmundo hasta la noche. Hay que desechar aquello tan pronto como sea posible. La indicación va a ser constante a resolver el problema en un día. Versículo 11. Y todo aquel que tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. O sea, deberías de lavarte inmediatamente, pero si no lo lavas, tienes que hacerlo antes, digamos, de que se acabe el día, ya que el día en el pueblo judío pues empieza en la tarde. Recuerden, es de 6 de la tarde hasta otro día a las 6 de la tarde. Versículo 12. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. ¿Por qué? Porque aún lo que en donde beben y comen hay cierta inmundicia cuando las personas tienen problemas sexuales. ¿Has visto tú alguna persona comiendo en un restaurante con cierta visión distinta hacia aquellas personas que lo atienden? Hay un problema. ¿Tú me entiendes? La mesera. Hay asuntos que se deben de tratar en nuestra mente. Versículo 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días de su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Por lo cual indica que aquello debe de parar. Aquello que ocurre en su mente debe de parar. Aquello que lo llevó a hacer ciertas prácticas
a tener un problema sexual, debe de parar. La indicación de Dios es limpiarse. Pero la persona que tuvo el problema, una vez que aquello pare, debe de esperar 7 días. Igual que el leproso cuando llegaba a su tienda, a su residencia. 7 días. 7 días de tal manera que era un periodo de tiempo de Dios, donde esta persona se mantenía limpia. ¿Y qué dice? Contará 7 días desde su purificación. ¿Y qué hará? Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. ¿Por qué? Porque es la indicación de Dios. Ok, verdaderamente estás limpio. Hay 7 días, 7 días es un tiempo apropiado de Dios, donde la persona se ha mantenido limpia y ahora va a limpiarse con agua, en aguas corrientes, por razones de que el agua corriente se lleva tu inmundicia, como dice la Biblia, hasta el fondo del mar. Esa es la indicación de Dios, pero aún hay más. Versículo 14. Y al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Después de los 7 días, al día 8º, tomará 2 tórtolas o 2 palominos y los llevará al sacerdote. Debe ir al sacerdote. ¿Por qué? Porque es un problema que empezó, es un problema espiritual, es un problema emocional, es un problema de práctica distorsionada sexual y ahora necesita llevar un ritual que es en el antiguo tiempo para que sea purificado. ¿Por qué? Observen lo que dice el versículo 15. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado. Y aquí está la clave, por lo cual es un problema que es espiritual por las prácticas que se hacen. Porque hay una ofrenda, hay un sacrificio por el pecado. La palabra indica la palabra pecado. Es un asunto, una situación de inmundicia que es pecado, impureza del cuerpo. Dice, y del otro, o sea, llevaba 2 animales. Uno era sacrificado por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Entonces, el otro se presentaba para que Dios recibiera aquella adoración y aprobara. El que sabe la realidad del cambio es Dios. Entonces, el sacerdote hacía aquella ofrenda de holocausto de aprobación delante de Dios y el sacerdote era el que lo iba a declarar limpio delante de Dios para que él volviera a una vida normal. Esto es lo que indica exegéticamente estos versículos. El problema de la sexualidad de una persona que fluye en su semen, un hombre. Después trataremos otro aspecto del hombre y luego también de la mujer. Ahora bien, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Porque si exegéticamente esta porción nos enseña esto, bueno, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? Como ya les dije, hermenéuticamente podemos traer grandes enseñanzas para nosotros. Pero vayamos a lo que nos dice Cristo en el libro de Mateo. Libro de Mateo. Capítulo 5. Versículo 28. Observen lo que dice Cristo. Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que esta persona que codicia a una mujer tiene un problema en su mente. El asunto empieza ahí. Corazón, la mente. Por eso, Dios siempre nos dice que demos nuestro corazón y que le amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y Cristo nos enseña, y sabemos que la codicia es un asunto de problema espiritual. Y es hacia una mujer, siendo hombre es hacia una mujer. La codicia es más allá que mirar una vez. Una vez te puede atraer, pero varias veces te siembran codicia por aquello. Entonces, prácticamente nos enseña Cristo que el asunto empieza por dentro. Como ya les dije, el problema aquel era un asunto espiritual, primero que nada. Una distorsión de algo que existe, que es apropiado y bueno, cuando se hace bajo las instrucciones de Dios, hablando de la relación sexual entre marido y mujer. Ahora bien, ¿qué más nos dice? Bueno, vayamos nosotros a Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 nos dice sobre el hecho de nuestra casa con nuestra mujer. Y dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La palabra mancilla significa mancha, inmundicia. Entonces, dice aquí que honroso sea el lecho sin mancilla. Honroso sea para todos el matrimonio. Todos debemos de tener el matrimonio como una dignidad grande que Dios creó, le dio una institucionalidad desde el principio de los tiempos. Entonces, no debe de haber inmundicias que Dios no apruebe en su palabra. Y nosotros sabemos que hay cosas que nunca deben de practicarse y nunca deben de ocurrir, ni individualmente ni en la pareja, para mantener en pureza, en santidad, el lecho matrimonial. Ahora bien, ahí en Santiago nos recuerda la palabra en el capítulo 1, versículo 13, cómo se dan los asuntos. Y en la sexualidad es uno de los asuntos que más abundan. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es lo que ocurre? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de su propio deseo desordenado. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, es exactamente lo que ocurría en Levíticos capítulo 15, porque había un problema que había empezado por dentro, a través de los deseos desordenados, que lo había llevado a prácticas que le causaron problemas morales, espirituales, morales y aún físicas, por lo inapropiado de la percepción que se debe de tener con relación al sexo, a las relaciones sexuales. Una vez distorsionado, empieza en la mente, a través de los deseos, se concibe, se lleva a cabo y trae la muerte. Entonces, Dios, sabiendo eso, Él puso un medio antiguo, puso un rito bajo la ley para que la persona se purificara. Ahora nosotros sabemos que todo sacrificio es símbolo del sacrificio de Cristo. Cristo ya murió para que si algún problema tenemos de este tipo, cualquiera que sea de nosotros, recordemos que Dios restaura a cualquier persona que tenga problemas sexuales, porque así sea una prostituta como Rahab, o una adúltera como el capítulo 8 del libro de Juan, o la prostituta que estuvo en la casa de Simón el fariseo, que le lavaba los pies a Cristo y Cristo la perdonó. Pero no olvidemos que lo último que Cristo le dijo a aquella mujer que llevaron siendo apedreada en el capítulo 8 de San Juan, podemos ir allí, nunca olvidemos lo que le dijo, porque eso es sumamente importante. Ella estaba siendo apedreada, acusada, y se la llevaron a Cristo. Y Cristo la defendió de aquellas personas opresores que querían darle muerte a través de ser apedreada. Y al mirarse acusados de sus conciencias por las palabras de Cristo, que habló con certidumbre y sabiduría, se fueron. Y entonces Cristo dialogó con aquella mujer. Y observemos lo que le dice. San Juan capítulo 8. Y vamos a ir al versículo 10. Hablando Jesús, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo. ¿Qué le dijo a la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Tiene que ser condenado una persona que tiene problemas sexuales? No, por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. No importa cuál sea el problema sexual o la distorsión sexual. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para que haya restauración. Cristo defendió como quiere abrazarte a ti y cubrirte de lo que acontece en tu vida. Pero también quiere decirte, no nada más que no te condena, sino quiere decirte, vete, o sea, vive en libertad y no peques más. No hagas eso más. No practiques eso más. Límpiate. Y sabemos que Cristo Jesús murió para perdonarnos de nuestros pecados. Y nuestra mente debemos nosotros nutrirla con la palabra, porque la palabra nos limpia. El sacrificio de Cristo nos perdona, nos quita la condenación. Y nosotros empezamos a una educación
espiritual correcta en Cristo. Por eso Cristo le dijo, vete y no peques más. Voy a recordar un caso rápidamente. En Corintios sabemos que había una persona que tenía un asunto equivocado en sus prácticas de relación sexual. Y tenía un problema. Porque estaba con una persona incorrecta, porque las distorsiones sexuales van hasta los extremos, como les digo. Y rápidamente te digo, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo da instrucciones de cómo se ha tratado el asunto, con el propósito que esa persona cambie, con el propósito de que esa persona sea restaurada. Y esa persona que tenía ese problema, nosotros vamos al libro de 2 Corintios, perdón, y en el capítulo 2, versículos 5 al 11, nos habla que esa persona sea perdonada y sea traída a la iglesia. Entonces, hay restauración, hay perdón, no hay condenación, pero la instrucción de Cristo dice, deja de hacer eso, ya no lo hagas más. Porque si no, contaminamos todo, infectamos todo y podemos llegar a tener problemas hasta físicos, espirituales, emocionales, familiares, morales y físicos. Pero Cristo nos abraza. Cristo, aún si hay uno de sus hijos que tiene una situación, Él le dice, hey, sal de ese asunto. Y nos instruye y nos ayuda. Para eso murió Cristo. Pero repito, la instrucción es, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La instrucción es la misma. Por último, recordando esos mensajes que debemos de tener cuidado, que son exégesis. Como vivimos en un mundo donde la sexología se practica, o las relaciones sexuales se practican sin dignidad, no se le da la dignidad apropiada que Dios nos enseña, y se practica muy a la ligera. Hay una ideología que todo está bien, que se hace por un llamado amor, que solamente ellos entienden, pero que no lo describe Dios. Y se habla de una aceptación sobre todas las prácticas que se hacen. Tengamos cuidado, porque la Biblia nos instruye. Mismo Dios siendo el instructor. De tal manera que nosotros cuidemos nuestra vida, cuidemos la de nuestra esposa, nuestra familia, dejemos prácticas equivocadas y honremos a Dios practicando lo que Él nos enseña, de la manera que Él nos instruye, de tal manera que le honremos. Así es que, mi hermano, esta es la enseñanza sobre estos primeros 15 versículos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Recuerda, Dios te ama. Vete y no peques más. Hasta el próximo video.